Hola a todos, soy el Dr. Apari y a continuación les voy a hablar de una afectación que se da mucho en los recién nacidos o lactantes. Es una afectación que se caracteriza por la presencia de costras a nivel del cuero cabelludo, lo cual pues preocupa mucho a los padres. A continuación les hablaré acerca de la costra láctea o dermatitis seborreica en lactantes. La dermatitis seborreica es una erupción autolimitada que consiste en la presencia de placas rojizas o eritematosas, las cuales van a ir asociados a la presencia de escamas amarillentas de aspecto graso, parches escamosos hipopigmentados, las cuales se van a distribuir en el cuerpo en áreas ricas en glándulas sebáceas. Por ejemplo, a nivel del cuero cabelludo, del oído externo, el centro de la cara y zonas intertriginosas, es decir, a nivel de zonas de pliegue, como por ejemplo en esta zona. A grosso modo acabo de explicarles de qué se trata la dermatitis seborreica, pero en este video voy a especificar en el cuadro que se va a dar en los lactantes o en los recién nacidos en los que se da esta enfermedad. La dermatitis seborreica se puede dar en los bebés entre los 3 a 12 meses de edad. Solo comprometerá a un 10% de bebés que tengan menos de un mes de edad. Y el mayor porcentaje de afectación se va a dar en aquellos lactantes que tengan 3 meses de edad, aproximadamente un 70%. Y este porcentaje va a ir disminuyendo según va aumentando la edad del paciente. Por ejemplo, compromete solamente a un 7% en aquellos niños de 1 a 2 años. Con respecto a la etiología o causa de esta enfermedad o por qué se da esta, hay muchas teorías que tratan de poder explicar por qué se da la dermatitis seborreica infantil. Una de esas teorías es que la madre durante el embarazo, a través de la placenta, va a transferir andrógenos al bebé. Por tal motivo hace que sus glándulas sebáceas pues sean de mayor tamaño, lo cual contribuye pues a la dermatitis seborreica, pero no es definitorio. Además se menciona que hay la presencia de un hongo, la participación del hongo Malassezia, que es una levadura dependiente de lípidos, el cual también pues sería un factor predisponente para que se dé esta enfermedad, aunque la etiología en sí de forma definitoria aún no se ha podido dilucidar, porque también se ha evidenciado que este hongo, aparte que se ha encontrado en bebés con dermatitis seborreica, también se le ha encontrado en otras afectaciones de la piel y también en aquellos bebés que no tienen ninguna afectación a nivel de la piel. A continuación pues les voy a hablar acerca de las manifestaciones clínicas, es decir, de los síntomas y signos que se van a ver en esta enfermedad. Pero antes, no te cuesta nada darle un me gusta al video, compartirlo y si es posible dejar tu comentario al respecto haciendo una pregunta o algún comentario acerca de este tema, y si te gustaría que haga más videos acerca de la dermatitis seborreica. La manifestación clínica más común de esta enfermedad en los recién nacidos y lactantes es la presencia de la costra láctea. Esta es la acumulación sin síntomas y sin componente inflamatorio de escamas grasosas y amarillentas que se van a evidenciar a nivel del cuero cabelludo. El vértex y la zona frontal suelen ser las áreas más comprometidas. A veces la erupción comienza en la cara, en la zona central con presencia de placas rojizas, escamosas y de color salmón. En los bebés con piel de color oscura se va a evidenciar la presencia de parches hipopigmentados con descamación. La frente, la zona retroauricular, las cejas, los párpados, las mejillas y los pliegues nasolabiales suelen ser las áreas con mayor afectación. La dermatitis seborreica también podría comprometer el área o la zona del pañal, a nivel del tronco, en la zona a nivel periumbilical alrededor del ombligo o en zonas intertriginosas, es decir, en zonas de pliegue. Y también la dermatitis seborreica podría comprometer a la vez de forma simultánea diversas partes del cuerpo. En los pliegues alrededor del cuello, las axilas y en la región crural o inguinal, las lesiones suelen tornarse húmedas, brillantes, no escamosas y no suelen aglomerarse. En formas de mayor extensión, incluso podría comprometer todo el tronco, con presencia de placas rojizas y descamación, claramente delimitadas que comprometen la zona inferior del abdomen, el área púbica y la ingle, así como las nalgas. En raras ocasiones la dermatitis seborreica podrá causar
una erupción eritrodérmica en los bebés. El bebé se va a encontrar bien en general, el alimento y el sueño no se van a ver afectados. El prurito va a ser leve en la mayoría de los casos. Las manifestaciones clínicas, es decir, los signos que presenten los bebés, van a fluctuar y van a variar entre los diferentes bebés. Pero en la mayoría de casos estas lesiones se van a ir resolviendo espontáneamente durante semanas o algunos meses. Los casos en los cuales pues se vea la perseverancia de estos signos más de 12 meses, pues se tendría que reevaluar el caso y buscar otras alternativas diagnósticas. A continuación les voy a hablar de algunas enfermedades que podrían semejarse a la dermatitis seborreica, pero que no lo son. Una de estas enfermedades podría ser la dermatitis atópica. Esta se va a caracterizar por la presencia de un prurito intenso, una comezón intensa que va a perjudicar el sueño y la alimentación en el bebé. Las lesiones también suelen ser rojizas, escamosas y podrían causar también la presencia de costras. Otra enfermedad sería la dermatitis del pañal. Esto es causado por la excesiva humedad y la fricción que produce el pañal en la piel. A diferencia de la dermatitis seborreica, generalmente esta afectación no va a involucrar los pliegues de la piel. Sin embargo, hay que también diferenciarla de la infección de la piel por cándida, que sí podría pues ocasionar una piel muy rojiza, de un color rojo carnoso, que sí va a comprometer los pliegues de la piel. Otra sería la psoriasis. La psoriasis es poco común en los bebés, pero puede simular una dermatitis seborreica, especialmente cuando afecta a las zonas de flexión o a las áreas del pañal. Otra afectación similar a la dermatitis seborreica sería la histiocytosis de las células de Langerhans, la cual se va a caracterizar por tener signos muy similares a una dermatitis seborreica, pero esta va a ser refractaria, que no va a responder a los tratamientos convencionales. O también podría simular una dermatitis del pañal con presencia de erosión y ulceración. Y por último, otra enfermedad que podría asemejarse a la dermatitis seborreica sería la tiña de la cabeza. En los bebés, la tiña de la cabeza puede presentarse como una dermatitis escamosa con presencia de inflamación moderada o mínima. Para culminar este video les hablaré acerca del tratamiento. Y no se olviden pues darle me gusta, compartir el video, y de esta forma pues me incentivan a seguir haciendo muchos más videos. Y muy pronto ya les seguiré informando qué días de la semana haré transmisiones en vivo para que ustedes puedan hacer sus preguntas, me puedan mandar imágenes o fotos en vivo a través de mi WhatsApp, los cuales los subiría yo en el video en vivo y les iría explicando qué podría tratarse. Con respecto al tratamiento de esta enfermedad, la costra láctea o dermatitis seborreica en lactantes, sabemos que es una enfermedad autolimitada que suele resolverse espontáneamente durante algunas semanas o meses, por lo cual es muy importante que ustedes, papitos, o aquellos que van a transmitir la información a los papás, les den tranquilidad a ellos, explicándoles que esta enfermedad se va a autolimitar y que solamente necesita cuidados básicos de la piel. Una de estas medidas sería la aplicación de un emoliente a nivel de las zonas de costrificación, como por ejemplo algunos aceites suaves. Esta se aplicaría durante las noches. De esta manera haría que se desprendan las escamas o las costras que se encuentren a nivel del cuero cabelludo. Luego al día siguiente se podría utilizar un cepillo suave para ir retirando las escamas que se desprendan o las costras que se desprendan. También se podría realizar lavados frecuentes de la cabeza con un champú suave para bebés no medicinal y luego del mismo pues usar un cepillo suave para el retiro de las costras. En los casos persistentes o más extensos de esta enfermedad que comprometa mayor área de la piel, se podría utilizar ciclos cortos de corticoides de baja potencia, de los cuales se utilizarían una vez al día durante una semana, como por ejemplo la hidrocortisona. También se podría utilizar champús de ketoconazol al 2%, utilizando el champú 2 veces a la semana por un periodo de 2 semanas. O también cremas de ketoconazol al 2%. Esta crema se podría utilizar entre 1 a 2 veces al día, la cual por un periodo de 2 semanas o hasta que ya pues se note una mejoría notable. Mucho cuidado con el champú de ketoconazol porque podría ocasionar irritación en los ojos en el bebé. Muchas gracias a todos por ver este video. Si les gustó el mismo, pues no se olviden suscribirse al canal, darle me gusta y compartir el mismo. Y así pues ya seguiré subiendo más videos que les pueda ayudar en la vida cotidiana. Hasta pronto.